Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Nosotros, el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan. Un aplauso, por favor. De la Alcaldía Gustavo Madero nos acompaña el compañero Francisco Romero. Del municipio de Coacalco de Berriozábal, el compañero Felipe Fernández. Nos acompaña nuestra dirigente en el Estado de México, Celina Trujillo. Nos acompaña de la Alcaldía Coyoacán el compañero Gandhi Mohamed. También de la Alcaldía Coyoacán, de la organización Jucamex, el compañero Marlon Torres Villa. Como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto, quien hoy nos va a hablar sobre el corredor interoceánico y más. Okay. Bueno, ahorita le damos el micrófono. Para un saludo le cedemos el micrófono a nuestro compañero Gandhi Mohamed de la Alcaldía Coyoacán. Muy buenas noches a todos, maestro. Un placer estar aquí con usted. Bueno, les voy a comentar un poquito rápidamente de quién soy yo. Soy licenciado en Derecho, tengo un despacho en Comercio Exterior, he participado en política desde los 21 años, tengo 38, fui candidato a diputado en Coyoacán, posteriormente en 2015 en Álvaro Obregón a diputado federal. Actualmente me encuentro uniéndome a este movimiento que con mucho gusto y con mucho orgullo me sumo con ustedes, si me lo permiten, y me arropan como uno más de su equipo. Quiero comentarles que, maestro, se lo digo frente a los compañeros y se lo quiero decir personalmente, me siento muy halagado de la invitación. Es un compromiso que un servidor y mi equipo, que ya he tenido durante varios años, estamos adquiriendo el día de hoy con todos ustedes. Esperemos que nuestros proyectos, nuestro movimiento logre todos los objetivos y cuenten con todo el apoyo de nosotros, con un servidor y con el de mi equipo. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Aquí un amigo que me encontré de Coyoacán, que es un honor también estar aquí. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, compañero Gandhi Mohamed, y bienvenido al Movimiento Nacional por la Esperanza. Ahora sí, ya regresó el sistema. Le cedemos el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Adelante. Perdón, buenas noches, muchas gracias. Vamos a hacer un poco más de comentarios acerca del corredor interoceánico. De hecho, da para mucho este megaproyecto. Pero es que, este megaproyecto del corredor interoceánico da para mucho. Por eso decidimos hacer nuevamente más comentarios al respecto. Y aquí vamos a empezar desde el siglo XIX. Desde el siglo XVI de la Nueva España, el rey de España, Carlos V, ordena una búsqueda de la zona más estrecha de este continente de América y la razón principal es el traslado de mercancías y materias primas a España. Y bueno, los primeros años del siglo XVI, Hernán Cortés, muy conocido por todos nosotros,
realizó múltiples expediciones con este objetivo, pero sin éxito. La razón es que no se encontró en el istmo ninguna conexión fluvial para el transporte por buques de carga entre los dos océanos. Sin embargo, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, los Estados Unidos tienen interés en este istmo de Tehuantepec por la vía de transporte de mercancías terrestre, y en un intento de apropiación de este territorio, por ahí se firmó un tratado de Tehuantepec en 1850, en donde el gobierno mexicano se comprometía con una empresa, la Tehuantepec Railway Company, una empresa de trenes, para realizar un proyecto ferroviario por el istmo y proteger, a los empresarios y empleados durante esta construcción. Este tratado se anuló 2 años después, y los técnicos que estaban realizando este estudio de reconocimiento fueron forzados a abandonar el país. Sin embargo, nuevamente en el siglo XIX, ya por presión de los Estados Unidos, en 1857 la Louisiana Tehuantepec Company obtuvo un permiso para construcción de una vía de comunicación en este istmo. Pero el gobierno mexicano mantuvo el control de los puertos abiertos para este comercio en el Golfo y en el Pacífico, y nuevamente con Benito Juárez como presidente, en 1859 se firmó el Tratado McLean-Ocampo en Veracruz, en donde México cedió a los Estados Unidos el derecho de vía por el istmo de Tehuantepec a perpetuidad. Esta aceptación con aceptación de presencia militar norteamericana en esta zona, así como la promesa de no conceder privilegios a otras naciones, todo ello por un pago de $4 millones. Este tratado igualmente fue anulado por el gobierno estadounidense un año después. Sin embargo, las concesiones otorgadas para construir dicha vía siguieron vigentes hasta 1866. Al ocupar la presidencia Porfirio Díaz, su estrategia económica fue otorgar concesiones a empresarios europeos, buscando sí prosperidad para el país, pero como un contrapeso ante las intimidaciones de los Estados Unidos. Hizo un contrato con la persona Wade Pearson, de la empresa londinense Pearson & Sons, para construir el Puerto México, que es el actual puerto de Coatzacoalcos. Pearson adicionalmente fue contratado para construir una vía férrea de Veracruz a la Ciudad de México y remodelación de la vía Tehuantepec. Estas obras, que habían comenzado en 1859, fueron inauguradas en 1907, evidentemente por don Porfirio. Después del auge económico generado por la política exterior de Porfirio Díaz, aunque sin beneficios para los mexicanos, siguió un periodo de crisis. Como consecuencia de la apertura del Canal de Panamá en 1914, que acaparó la mayoría de la carga que anteriormente pasaba por el istmo, y su administrador principal del Canal de Panamá, no olvidemos que fue Estados Unidos, y en un principio fue a perpetuidad. Esta situación demeritó la zona como ruta interoceánica. Al mismo tiempo, han existido 3 proyectos fallidos de este corredor interoceánico. En el periodo de 1964 a 1970, Gustavo Díaz Ordaz pensó en la reactivación de las vías férreas del istmo, pero nunca pasó de ello, quedó en meramente un pensamiento. Como primer proyecto, hablamos de 1994 a 2000 con Ernesto Zedillo en la presidencia, y mientras en Panamá se hablaba de la ampliación del canal, Zedillo planteó un programa integral de desarrollo económico en el istmo de Tehuantepec. Previó el desarrollo de 11 sectores, entre ellos el corredor de transporte interoceánico de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos. El objetivo era integrar la región al desarrollo mundial. Otro segundo intento fue con Vicente Fox, de 2000 a 2006. Se llamó PAN Puebla-Panamá, firmado en 2001, y que debía abarcar los estados mexicanos de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Se pretendió mejorar la infraestructura de esta zona a través de la construcción y remodelación de carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, hidroeléctricas e instalaciones petroleras. El objetivo era la generación de empleos mediante la implementación de microindustrias. Con esta promoción de planes y estrategias conjuntas de desarrollo entre el sureste de México y países centroamericanos. Y un tercer proyecto con Felipe Calderón en el 2007, simplemente se anunció el sistema logístico del istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo era implementar un canal multimodal como complemento al Canal de Panamá
por la vía de la modernización de carreteras, ferrocarriles y puertos en el Istmo. Como es bien conocido por todos, ninguno de estos 3 proyectos prosperó. La revista Milenio calcula que se han perdido más de 15,000 millones de dólares en los últimos 35 años a esta región. La considera un cementerio de proyectos. Sin embargo, bueno, al paso del tiempo las cosas mejoran. Con Enrique Peña Nieto surgió el plan Istmo Puerta de América. Este plan pretendió, además del transporte de mercancías, la transformación de materia prima para exportación como producto mexicano. En el 2016 presentó un proyecto de zonas económicas especiales, mismas que a través de la industrialización buscaban reducir la pobreza permitiendo el acceso a servicios básicos. Estableciendo 7 zonas económicas especiales, se previó el establecimiento de un corredor industrial que conectara las costas del Pacífico y del Golfo de México. Estas 7 zonas fueron Lázaro Cárdenas, La Unión, es decir, Michoacán, Guerrero, Coatzacoalcos y Veracruz, Salina Cruz en Oaxaca, Puerto Chiapas, Puerto Progreso en Yucatán, Ceibaya Playa en Campeche y Dos Bocas en Tabasco. Como primera etapa, este proyecto del Istmo de Tehuantepec, en 2018 la Cámara de Diputados Federal canalizó 100 millones de pesos para arrancar el proyecto. Sin embargo, en abril de 2019, ya en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición de estas 7 zonas económicas especiales, al considerar que no cumplieron con su finalidad, que era supuestamente ayudar, y en realidad hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos. En esta administración se priorizarían los proyectos de desarrollo regional a través del Tren Maya, la refinería Dos Bocas y este corredor transísmico que nos ocupa aquí en los comentarios. En junio de 2019 se emitió un decreto en donde se estableció este programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, promovido por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Este eje principal será el corredor multimodal interoceánico que busca hacer realidad lo que muchos habían planeado anteriormente, pero sin éxito, desde Carlos V, hace 500 años, o los Estados Unidos en el siglo pasado. La parte de desarrollo del Istmo de Tehuantepec es el transporte de mercancías entre los 2 océanos a través del Istmo. Este programa incluirá la construcción de diferentes medios de transporte y la ampliación de la industria en esta región. El objetivo realmente es competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías. Rafael Morín Mollinedo, anterior director general de este proyecto transísmico y anteriormente responsable de las zonas económicas especiales, afirmó: el desarrollo del Istmo de Tehuantepec como una tarea urgente debido a su rezago económico y marginación social que existe. Es columna vertebral de este programa para el desarrollo del Istmo. Primero se retomará una línea ferroviaria entre los puertos Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz. Modernizar este ferrocarril de 304 kilómetros y rectificar algunas curvas y pendientes. Ampliar los puertos en las respectivas costas para recibir buques de carga. La construcción de una nueva autopista a lo largo del corredor, la modernización de la carretera 185 y de los otros caminos. Respecto a la industria, se plantea incrementar la producción de derivados de petróleo, rehabilitación de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz, y asociado con ello el mantenimiento del oleoducto de 220 kilómetros que transporta gas natural que deben abastecer a las industrias y comunidades de la región. Garantizar el suministro de energía eléctrica y dotar de comunicaciones a las industrias que se instalen y al mismo tiempo a las comunidades del Istmo. Desarrollo de centrales eólicas, incluyendo la construcción de 5 subestaciones eléctricas y la instalación de fibra óptica subterránea. El Istmo de Tehuantepec se declarará como zona libre, esto es, bajarán los impuestos para empresas en este territorio y habrá apoyos fiscales para atraer inversión. A través de la modernización y construcción de la infraestructura física y digital, se pretende atraer inversión privada para que el Estado pueda dirigir la economía y orientarla hacia la generación de bienestar de la población. El Canal de Panamá actualmente se encuentra saturado y tiene hasta 10 días de espera para la demanda que existe y no se ha podido atender. Nuestro país podría atender esa demanda y generar recursos para el país, evidentemente. En la actualidad hay un avance del 79%, de acuerdo a la afirmación del director actual, Raimundo Morales Ángeles. Este avance es en la rehabilitación de las vías férreas y este proceso concluirá en agosto de este año.
En total se modernizarán 227 kilómetros de vías, 82 puentes, 290 obras de drenaje y los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca. Informó que se iniciarán operaciones para este mismo año. Este istmo ofrece un entorno atractivo a negocios nacionales y extranjeros gracias a la visión sustentable, incluyente y económica. Además, su ubicación permite la óptima conectividad terrestre y marítima. Actualmente, nuestro presidente resaltó que este corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec dará empleos a la población en los 10 parques industriales que serán instalados en toda la ruta. Los parques industriales, también denominados polos de desarrollo para el bienestar, tendrán facilidades en el acceso a fibra óptica, gas natural, agua potable y electricidad. Es decir, en conjunto, este tipo de acciones con visión, conocimiento e inteligencia no pueden fallar. Los ciudadanos en el corto plazo daremos cuenta de ello con la cuarta transformación. Y bueno, como comentario final, el valor del peso con respecto al dólar, al día de hoy se ubica en 17 pesos con 8 centavos y el peso se sigue revaluando. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos, por esta información tan valiosa. Y eso es uno de los grandes proyectos de este gobierno de Andrés Manuel y que vale la pena resaltar, y por eso la oposición está enojada. Ahora, para una invitación, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Marlon Torres Villa. Buenas noches, muchas gracias. Yo soy su amigo Marlon Torres. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Para hacerles una cordial invitación a nuestro evento que vamos a tener el próximo sábado 1 de julio de este año 2023 a partir de las 10 de la mañana en el centro de Tlalpan. Se llama Festival La Maestra Calle y es Juventud o Juventudes en Transición. Y al empezar el evento, como ustedes vieron, tuvieron una pequeña probadita de algunos artistas que vamos a tener. Y bueno, pues yo sé que actualmente los jóvenes están expresando pues su forma de pensar a través del arte, y una de estas formas es el reggaetón, ¿no? Es el hip hop, es el rap. A mí me gustaría que les dieran un fuerte aplauso, por favor, a los chicos que nos acompañaron. Les agradezco, la verdad, muchas gracias por haber asistido. Profesor, gracias por la oportunidad. Y bueno, nada más, esperamos que puedan asistir y estamos aquí para apoyarlos y estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación. Podemos ir al evento a las 10 de la mañana y después de ahí nos vamos en comitiva al Zócalo a apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel. Y ahora, para más información del Estado de México, le cedo el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, asumiendo la responsabilidad del momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. La dirección o los compañeros que encabezamos el Movimiento Nacional por la Esperanza en el Estado de México, estamos ya realizando nuevamente actividad de organización y de estructuración para el siguiente proceso electoral, no solo para eso, sino para la organización en general y, por supuesto, atender todas las demandas de los sectores que involucran en el Estado de México. Y comentarles que desde la semana pasada hemos estado teniendo reuniones importantes. Estuvimos en el municipio de La Paz organizando a toda la estructura que estamos trabajando ya en las colonias. Estuvimos el fin de semana en Ixtapan de la Sal con dirigentes de Coatepecarinas, de Tonatico, compañeros y compañeras de Ocuilan también estuvieron en esa reunión, todos con la intención de reorganizarnos para estas actividades que siguen. Comentarles que estuvimos nuevamente por cuarta ocasión encabezando una cabalgata muy importante en una comunidad de Zumpango de Ocampo, en donde tuve el privilegio de ser abanderada y me siento muy orgullosa de que los compañeros me inviten y por supuesto cargar nuestro lábaro patrio, que siempre es de un orgullo mexicano, portar la bandera de México. Decirles que posteriormente hemos estado en actividades ya en las colonias y esto nos lleva a una reflexión, compañeras y compañeros. Miren, las vecinas y los vecinos no siempre tienen toda la información y
cuando platicamos con ellos ya nos dicen, y luego ya ganó la maestra Delfina, ¿y luego qué sigue? Y luego ya cuando empieza el cambio, ¿no? Ya lo han escuchado seguramente. Entonces, quisiera en esta intervención comentar cómo está el proceso y decirle y dirigirme a todos los mexiquenses, comentarles que la maestra Delfina va a asumir el cargo hasta el día 16 de septiembre de este año. Por el momento todavía no tiene su constancia de mayoría, por eso ella no ha podido salir públicamente a organizar y a platicar con la gente del Estado de México, como ella lo comentó. Pero decirles también y hacerles hincapié a que todos conozcamos que la maestra va a asumir la gubernatura con una Cámara de Diputados con mayoría del PRI y que en esa situación tenemos que comprender pues que el PRI está primero ocultando todo lo que ha hecho, tratando de hacerlo, y por supuesto vamos a tener un presupuesto a lo mejor mocho, amañado, condicionado, etcétera, y esto porque tenemos, los diputados tienen hasta el 18 de diciembre para aprobarlo, pero insisto, este presupuesto va a ser aprobado con la mayoría en la Cámara de Diputados del PRI. Y lo que estamos invitándole a la gente es a comprender que necesitamos que el próximo año, el día 2 de junio del 2024, la maestra Delfina requiere, así como en la Cámara Federal, requerimos que tengamos la mayoría de diputadas y diputados de Morena. Por eso ya estamos trabajando en las calles, dándole la información a la gente, pero que comprendamos esta parte para que no nos desesperemos y tampoco asumamos una posición de exigencia en ese sentido. Necesitamos convencer a prácticamente 2,5 millones de personas que votaron en esta ocasión todavía por el PRI, de votar ahora con mucha contundencia por Morena para que la maestra Delfina pueda aplicar la cuarta transformación en el Estado de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Celina. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias a todas y a todos los compañeros y compañeras que están presentes en esta asamblea, así como a las personas que se conectan a través de las redes sociales. Agradezco en especial a los integrantes del grupo DJ Golden Boy que nos vinieron a visitar. Muchas gracias por su visita, y al compañero Marlon Torres, a Gandhi de Coyoacán, a la compañera Celina Trujillo, a Felipe de Coacalco, a Francisco Romero de la Gustavo Madero y al compañero Carlos Nieto, además de todas y todos ustedes que están aquí presentes como cada martes. Estamos en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a este martes 27 de junio. Los temas que vamos a abordar son los siguientes. En primer lugar, continúa el debate acerca de las decisiones que ha venido tomando el Poder Judicial, y el presidente hizo la crítica a las acciones y determinaciones de la Suprema Corte. Dijo que detrás de la decisión de los ministros de la misma para invalidar la segunda parte del Plan B, la reforma electoral, hay una actitud política de protección y defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. También descartó un decreto para limitar las decisiones del Poder Judicial para evitar que lo llamen dictador. La solución que el presidente encuentra no es con decretos, sino con una iniciativa que enviará para que sea la población quien elija a ministros, jueces y magistrados. Este debate continúa con la notificación que el Poder Ejecutivo le va a hacer o le está haciendo a la Corte para que justifique por qué los ministros ganan más que el presidente en contravención de lo que señala el artículo 27.
Este es parte del debate que se viene desarrollando y que tiene que ver con la actuación del Poder Judicial. Esta misma semana también se dio a conocer que la inmensa mayoría de los recursos que se han congelado, tanto a la delincuencia organizada como a los delincuentes de cuello blanco, por decisiones de los jueces se les regresan a los presuntos delincuentes hasta en un 90% de los recursos que se retienen por supuestas actividades ilícitas, lo cual habla de cómo el Poder Judicial utiliza la acción del Poder Ejecutivo para enriquecerse, porque es obvio que ese tipo de determinaciones implican una gran corrupción de parte de los jueces, magistrados, ministros y otros integrantes del Poder Judicial en México. Por otra parte, nuestro presidente AMLO dijo que sí tocará al INE. El presidente López Obrador advirtió que sí intervendrá en el INE porque él mismo lo ha padecido. AMLO menciona que ha sido víctima de irregularidades en procesos electorales anteriores y aseguró que tomará acciones para garantizar elecciones limpias. En otro tema, por lo demás importante, se ha resaltado que México es un país con estabilidad económica. México es atractivo para las inversiones debido a su bajo riesgo y estabilidad económica, según las declaraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se menciona que el país ha mantenido una política económica responsable, con una inflación controlada y una gran disciplina fiscal. Además, se resalta el compromiso del gobierno en la implementación de reformas estructurales y la promoción de la inversión privada. Esto es importante porque cuando se hizo la campaña en contra de López Obrador, allá por el año 2006, se insistió en que él era un peligro para México, que iba a endeudar al país, que iba a haber una gran devaluación, fuga de capitales, inflación, quiebre de empresas, que se iban a ir los inversionistas privados, que ya no vendría nueva inversión privada, que iba a haber un déficit en la balanza comercial, que no se podía mantener el ritmo de crecimiento sin endeudamiento y que iba a haber un gran desastre económico. Y nada de esto sucedió. Y al contrario, el peso se revaluó, la economía se recuperó a pesar de la pandemia, no ha habido más endeudamiento, al contrario, ha habido desendeudamiento, se ha elevado la capacidad de recaudación, no se han ido las inversiones extranjeras, al contrario, han llegado más inversiones extranjeras directas, el saldo comercial para con Estados Unidos y con el resto del mundo es superavitario, es decir, vendemos más de lo que se compra. Se ha avanzado en la recuperación de la soberanía energética, particularmente en electricidad, gasolina. No ha habido gasolinazos, no se destapó la inflación, incluso México tiene menor inflación que algunos países desarrollados, como Estados Unidos y otras naciones. Tenemos una recuperación importante del salario, casi al doble de lo que era, particularmente el salario mínimo. Se implementó la reforma laboral, etcétera. Entonces, esto es parte de lo que hay que decir, que no se trata solamente de que el gobierno de la 4T logró más recursos para los programas sociales, sino que además se mantiene la estabilidad económica y el crecimiento del empleo, lo cual también es un asunto fundamental. Se ha regulado y se ha controlado en lo posible la migración de mexicanos y las remesas cada año han seguido creciendo. Se convirtieron en una fuente muy importante de divisas,
lo cual a su vez también ha sido fundamental para la reactivación de la actividad económica regional por la manera directa en que esos recursos llegan a las familias de los migrantes. En fin, esto es algo que se debe señalar. En otro tema, acerca del caso Ayotzinapa, en noticias relacionadas con el mismo, se han producido avances significativos en las investigaciones. El ex titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR, Gualberto Ramírez, fue detenido bajo la acusación de encubrimiento y obstrucción de las indagatorias. Además, una jueza le dictó formal prisión a 8 militares que se encuentran vinculados con el caso. Estos acontecimientos reflejan los esfuerzos en curso para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia en un caso de gran importancia nacional e internacional. En otro tema también importante, relacionado con la marcha del orgullo LGBTTIQ+, espero no haberme equivocado, alrededor de 250,000 personas asistieron a la marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, según estimaciones del jefe de gobierno Martí Batres. La marcha, que se llevó a cabo el 25 de junio, reunió una gran multitud de personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transvestis, intersexuales, queer, etcétera. Fue un gran acontecimiento. Por otra parte, la oposición iniciará el proceso de elección de su candidato presidencial. Los partidos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática iniciarán el próximo 4 de julio la primera etapa del proceso para elegir a su candidato presidencial, el cual deberá estar respaldado por la militancia y sociedad a través de una llamada plataforma electrónica. Por medio de una conferencia, los 3 partidos que conforman la Alianza Va por México, que se enfrentará en las presidenciales del próximo año a Morena, revelaron las 3 etapas de su consulta popular. 1, registro de participantes. 2, foros de discusión y análisis, además de estudios de opinión. Y 3, la llamada consulta ciudadana. Estamos ante un proceso importante que debemos valorar porque se inscribe en el proceso político de la sucesión presidencial. Como ustedes saben, Morena y sus aliados ya iniciaron también su proceso y se han iniciado recorridos, actos, eventos, propaganda de los posibles coordinadores del proyecto de organización de la Cuarta Transformación. Y pues hemos visto por el país a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López Hernández, a Marcelo Ebrard, a Gerardo Fernández Noroña y a Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Y se ha desarrollado ya ese proceso. La oposición pues está tratando de tomar la iniciativa y por eso van a tratar de llegar a su acuerdo 3 días antes de que Morena resuelva su determinación, es decir, ellos van a intentar llegar a un acuerdo el día 3, en tanto que Morena y el PT y el Verde el día 6 de septiembre. Y con eso pues se cubrirá una etapa. Es una batalla de estrategias políticas, mediáticas, de organización. La coalición Va por México seguramente van a tratar de encubrir su carácter partidista y van a colgarse de lo que han llamado la marea rosa. Van a tratar de encubrir los votos de rechazo hacia el PRI, el PAN y lo que queda del PRD y generar una identidad diferente a la que representan esos 3 partidos. Y van a buscar la manera de
llegar a un acuerdo de las élites económicas y políticas que enfrente a la candidatura del polo de la 4T. Esto probablemente genere 3 candidaturas, si las cosas se mantienen así: la del Movimiento Ciudadano, la de Juntos Seguiremos Haciendo Historia, o como se vaya a llamar, y la de Va por México, o el nombre que tengan. ¿Qué es importante resaltar? Pues primero, que el proceso, en el caso de la 4T, sea transparente y que los resultados sean aceptados por todos los participantes, que no haya fisuras, ni que haya inconformidades, que no se litigue el resultado en los tribunales, que no se generen espectáculos de descalificación recíproca, que el proceso sea aceptado por todas y todos, y que los que no sean pues considerados en la principal responsabilidad pues se sumen en la manera que se considere adecuado. Se ha dicho que el que quede en segundo lugar podría encabezar la lista al Senado, y el que quede en tercero podría asumir la coordinación de los diputados, y los demás pues ya se vería en qué posibilidades quedan. Ya falta todavía mucho tiempo, el proceso apenas ha iniciado, las encuestas pues todavía no reflejan el resultado de las campañas, de los esfuerzos mediáticos. Tendrán que pasar 2 o 3 semanas para ver hasta qué punto las visitas, los recorridos están modificando las intenciones del voto, o de preferencias, no de voto, de preferencias. Hasta ahora las tendencias arrojan que prácticamente todas las encuestas colocan a Claudia Sheinbaum en primer lugar, a Marcelo en segundo, a Adán Augusto López Hernández en tercero, a Gerardo Fernández Noroña en cuarto, y en un quinto, sexto, peleándose el penúltimo y último lugar, a Manuel Velasco y Ricardo Monreal, con sus variantes estatales. Pero esto puede cambiar, hay que ver si la diferencia entre los dos punteros cambia, si se acerca el que va en tercer lugar o no, y a costa de quién, y todo eso si se vuelve tendencia o si las campañas afirman o reafirman las iniciales preferencias que se vienen manejando. Hay que buscar que el proceso fortalezca a Morena, que no, y a los partidos aliados, y que no signifique pues desgajamientos o desgaste de la imagen, que no haya guerra sucia, que se respeten las normas, los acuerdos, y si hay problemas pues que se procesen los mismos. En el caso de la oposición pues vamos a ver qué determinación toman entre las élites y cómo la presentan. Es un híbrido el método, concentrado en los dirigentes de los 3 partidos. Por eso el llamado Consejo Ciudadano, que se supone que iba a legitimar el proceso de la oposición, pues se ha ido desgajando, porque en realidad son los líderes de los partidos, y vamos a ver hasta qué punto definen ese mecanismo y si realmente es un mecanismo que los unifique. Van a tratar de unificarse más que a favor de alguna o alguno de ellos, en contra de la 4T, y van a buscar generar una gran cantidad de mensajes para revertir la preferencia que hasta ahora tiene Morena en las tendencias electorales, y también van a tratar de debilitar la imagen presidencial. Van a contar con muchos recursos, ya los tienen, económicos, y con muchos apoyos de diverso tipo para poder legitimar su determinación, y se van a enfilar con todas sus baterías a intentar recuperar el poder. Es una
competencia difícil que ya empezó. No podemos verla como algo que se va a desarrollar en el futuro, ya está. Y ese proceso pues va a tener su primera etapa a principios de septiembre y todo eso pues se va a reflejar en lo demás. Una parte del proceso tendrá que ver con la elección de los candidatos a las gobernaturas. Aparte del Senado, la Cámara de Diputados, se van a elegir 9 gobernaturas. De esas 9, 6 corresponden a entidades en donde Morena y sus aliados gobiernan. Es decir, ahí la batalla va a tener que ser por conservar esos gobiernos. Y solamente 3 son en donde gobierna la oposición. En 2 de ellas gobierna el PAN, en Yucatán y en Guanajuato. En una de ellas gobierna el Movimiento Ciudadano, que es Jalisco, y en las otras 6 restantes se tienen gobernantes vinculados a la Cuarta Transformación. Es el caso de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, de Morelos y de la Ciudad de México. Estas 9 elecciones estatales pues son muy importantes porque incluyen a la capital de la República, sin menospreciar a las demás entidades, pero también por el intento que va a tener la oposición de recuperar gobiernos estatales. ¿Qué problemas, qué complejidades se vislumbran en estas 9 entidades? En primer lugar está el tema de la equidad de género. Aunque luego los tribunales o el Tribunal Electoral modifica criterios, pero en principio, si se respetara la equidad de género, de las 9 candidaturas que cada partido o coalición presente, 5 deberán corresponder a mujeres, lo cual pues genera, por la sociedad patriarcal en que vivimos, un reto, porque se trata de que se postulen mujeres muy bien posicionadas, populares, fuertes, que logren asegurar el triunfo. Este es un primer problema. En el caso de Morena, las opciones en cada entidad pues no arrojan que en primer lugar estén en 5 entidades mujeres. En el caso, solamente en encuestas que yo he visto, en 2 de ellas encabezan mujeres, que es el caso de Morelos con Lucy Mesa y de Veracruz con Rocío Nale. Ahí pues sí se prefigura eso, aunque hay otras mujeres, por ejemplo ahí en Morelos también está Margarita Saravia y hay otros compañeros, hombres que están compitiendo. Pero pues son solo 2. En las otras entidades, por ejemplo en Guanajuato, encabeza hasta ahorita Ricardo Sheffield, que ya fue candidato a gobernador, y en segundo lugar está Antares Vázquez, la senadora. Esa es una entidad en donde también está el asunto. En Puebla solo hay 2 candidatos fuertes, hombres, que tienen que ver, que son Ignacio Mier y Alejandro Armenta. Y no se vislumbra hasta ahora una mujer que compita. En Chiapas hay 2 candidatos fuertes, que es el caso de Zoé Robledo y de Eduardo Ramírez. Hay una candidata que se llama Sacil Carreras y que pues también compite, pero no está cercana en la intención del voto. En Tabasco también son solo 2 candidatos hombres, Javier May y algunos otros compañeros. Y está el caso de Morelos, que ya mencioné, con Lucy Mesa, y de la Ciudad de México. En la Ciudad de México había varias candidatas. En una conferencia mañanera se dio a conocer que 2 de ellas
pues ya no iban a competir, así lo anunció el presidente, por las consideraciones que ellas tomaron junto con el presidente, que eran Rosa Isela Rodríguez y Ariadna Montiel. Por otro lado, otro precandidato, que es Martí, pues al ser designado jefe de gobierno sustituto, pues queda imposibilitado de competir a cualquier otra candidatura, particularmente a la de jefe de gobierno, y se redujo la posibilidad. Está en las encuestas, sigue encabezando Omar García Harfuch, aunque es un misterio si realmente va a competir o no. Ha dicho que no, pero en las redes sociales se sigue difundiendo su nombre y es algo que puede variar, ya veremos. El pasado fin de semana, Clara Brugada, alcalde de Iztapalapa, hizo un acto para postularse, pero pueden haber otras posibilidades, depende de lo que pase el día 6. Se ha dicho que a lo mejor Ricardo Monreal se anota, quién sabe si alguien más lo haga, ya se verá, pero tiene que ver también con el género, por lo que ya decía, se tiene que ver en esos casos, y es todo un problema porque hay entidades como Yucatán, en donde el candidato mejor posicionado es Joaquín Díaz Mena, alias el Guacho, así le dicen, y está en segundo lugar una senadora que era del Verde y se pasó a Morena, que se llama Verónica Camino. La gran decisión a veces es si se sacrifica, se prioriza a una mujer que no esté en primer lugar por un candidato que esté hombre en primer lugar. ¿Y qué efectos tiene eso? Y tampoco se puede hacer fraude a la ley, no se puede violar ese término. La solución debiera ser siempre posicionar candidatas que queden en primer lugar, como es el caso de Rocío Nale en Veracruz, que todo el mundo ve como natural esa posibilidad, pero hasta ahora no se ve con claridad en las demás entidades, y ese tendrá que ser un tema a resolver. Porque si se postula una figura, hombre o mujer, que en cualquier entidad que no tenga el suficiente arraigo o apoyo, pues eso puede ser un punto de debilidad. En la complejidad de las gobernaturas, pues también está el tema de las alianzas, particularmente el Verde puede intentar reclamar para sí la candidatura de Chiapas. Recuérdese que ellos ya gobernaron Chiapas a través de Manuel Velasco y que Eduardo Ramírez viene del Partido Verde en alianza con Morena, aunque hasta ahora quien encabeza las intenciones del voto es OE. También tendrá que ver con las posibilidades de que el PT intente para sí obtener una candidatura a la gobernatura que hasta ahora no tiene. Ya se vivió el proceso fallido electoral en Coahuila, pero veremos si Gerardo, si no queda de candidato presidencial, si eso genera para él otra opción, que puede ser que se postule al Senado o se vuelva otra vez diputado, pero conociéndolo, pues por su nivel de protagonismo, no sería raro que intentara ser gobernante. Ya veremos en cualquier lugar. Y eso pues puede complicar también las definiciones. Tendrá que haber mucho talento y capacidad de negociación. Y se tiene que hacer una estrategia para ganar. No se puede suponer que con cualquier candidato o candidata se gana. Se tiene que hacer un gran esfuerzo para posicionar a quien represente, hombre o mujer. Y hay que analizar cada entidad y el tipo de campaña que se va a desarrollar. En las entidades donde Morena gobierna, hay algunas donde
pues el nivel de calificación de Morena y sus aliados es alta, como es el caso de Chiapas, es el caso de Veracruz, es el caso de Tabasco, es el caso de la propia Ciudad de México, etcétera. Pero Morelos no tiene un gobernante bien calificado, aunque Morena está bien. Y ya se verá ahí qué complejidad se da si es que acaso el equipo de Cuauhtémoc Blanco y el PES, que tiene registro local, intentan también mantener o competir por esa candidatura y hasta qué punto se puede llegar a un acuerdo. La segunda competencia más importante a nivel de gobernantes va a ser la Ciudad de México. ¿Qué se prefigura? Pues la oposición envalentonada por los resultados de la elección de junio del 2021 piensa que tiene posibilidades de ganar la gubernatura y van a hacer un esfuerzo muy grande por lograrlo. Y la campaña aquí pues amenaza con ser una campaña muy ríspida, muy dura, que va a apelar al voto del miedo, a las noticias falsas, a las campañas sucias de desprestigio, a las provocaciones, incluso a la exageración. No descartemos que haya una campaña llena de clasismo, de racismo, de discriminación, sobre todo en las redes sociales, que se busque ridiculizar candidaturas y que trate de que Morena y sus aliados se aíslen de los sectores de la clase media, de las intelectualidades, de líderes de opinión. Entonces se tiene que pensar muy bien en cómo se va a articular la campaña. Morena y sus aliados pues entendieron bien el mensaje del 21 y se ha avanzado mucho en estos 2 años. Y lo que ya se está haciendo, por ejemplo, en términos de estructura territorial, de organización, de capitalización de las políticas públicas, de manejo de medios, de redes sociales, de promoción de liderazgos, pues es muy importante, pero no es suficiente. Hace falta una campaña que tome en cuenta lo que le quita el sueño a la gente y lo que sueña la gente, sus aspiraciones, una plataforma de gobierno también más audaz que convenza, una campaña con candidatas y candidatos que vayan a las emociones de la gente. Y tiene que coordinarse en la Ciudad de México con 16 candidaturas a las alcaldías. Ahí hay el problema de las entidades, 7, en donde Morena gobierna, en donde pues los grupos de poder que alrededor de Morena están, pues van a pretender su continuidad, ya sea a través de la reelección o de figuras afines al actual alcalde. Eso puede ser bueno, regular o malo, dependiendo de cómo esté calificado el alcalde y cómo se procesen esas determinaciones, esas negociaciones. Y también está de por medio las 9 entidades en donde por diversos motivos la oposición triunfó en 2021. Se tendrá que evaluar el desempeño de esos 9 alcaldes y hasta qué punto se puede recuperar que esos gobiernos, como puede suceder, toda vez que los alcaldes no siempre han generado buenos gobiernos. Son 9 entidades donde la oposición ganó, me refiero a Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Coajimalpa, la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, y 7 en donde ganó Morena con sus aliados. Esto es importante porque van juntos esos procesos y tiene que ver con el control de la ciudad. Y es indeseable para la próxima presidenta o presidente de Morena, que esperamos que se logre ganar,
que la capital del país la gobierne la oposición. Al revés, esto ya pasó cuando Zedillo gobernaba, pues Andrés Manuel en la última etapa del gobierno de Zedillo fue jefe de gobierno, y cuando entró Fox, pues fueron 6 años de confrontación en diversos niveles. ¿Es deseable que eso suceda? Pues claro que no. Morena tiene que ver la elección de la ciudad con la importancia que tiene por lo que representa para el equilibrio presidencial, por ser la sede de los poderes federales y por todo lo que la ciudad capital representa. Y por eso esa campaña, después de la presidencial, es la más importante después, la que sigue, y tendremos que evaluar y trabajar adecuadamente. No se debe ver esto como una elección interna nada más, de que ya hay que nombrar a quien sea o a quien quede, y ya, como si fuera un piloto automático y ya nada más hay que esperar el resultado de la elección. Eso no va a ser así. La elección va a ser muy difícil, muy competida, y nosotros vamos a tener que desarrollar un esfuerzo muy importante para lograr el triunfo. Y este tema pues será también muy importante, porque además pues va a haber grupos agazapados para intentar capitalizar divisiones que se pudieran presentar. Si por ejemplo en algunos lugares se generan imposiciones, si no hay transparencia, si no se incluyen a los equipos, si no hay un espíritu verdadero de inclusión, si prevalece el sectarismo, la soberbia, la prepotencia, o si no se hace bien la campaña, que también puede suceder. En fin, esto lo tendremos que ir evaluando ya al mismo tiempo que se va desarrollando todo lo demás. Se tiene que asegurar continuidad de la 4T. Hay muchos en la ciudad capital y en las demás 8 gubernaturas. En la ciudad capital pues hay muchas cosas que criticarle a la oposición, desde en el caso del PRI, la hegemonía que sigue teniendo el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez y de poderes mafiosos en ese partido, la presencia del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, de la Miguel Hidalgo y otros en el caso de la derecha panista, y de lo que queda del PRD, pues también el usufructo que hacen de una marca que tuvo prestigio en la ciudad por el triunfo que el PRD logró desde el 97, pero que ahora el PRD que hay pues no tiene nada que ver con el espíritu original, y todo eso habrá que revertirlo. Y claro, se tendrá que nacer las alianzas no solo partidistas, se tiene que avanzar a un gran acuerdo como un movimiento muy amplio, y se tiene que asegurar toda la representación social y política que se requiere para asegurar ese triunfo. En fin, y desarrollar una estrategia importante. Yo tuve oportunidad de ir a una entrevista en Milenio Televisión y ahí desarrollé una tesis que está escrita en alguno de los folletos que les dimos, que se refiere a la estrategia de anclarse a la izquierda y en determinado momento correrse al centro para asegurar el triunfo. Esta estrategia pues, es una propuesta a debate que yo sostengo que ha funcionado y que yo creo que es la que hace falta para asegurar el triunfo. No hay que dar debates falsos, no se trata de ahorita correrse al centro porque eso puede ser contraproducente, pero tampoco se trata de solo acudir a la base social propia, sino nosotros tenemos que convencer a los que no están con nosotros, incluso a los que están en contra de nosotros, y eso pasa por las candidaturas, pero también por las propuestas que se hagan, las iniciativas que se desarrollen y la emoción que se pueda concitar a partir de las propuestas. Las candidaturas matapasiones pues son un peligro porque nos pueden conducir a la derrota. Si un candidato o candidata no conecta con sus electores, si no tiene la capacidad de conmover
para mover, pues entonces eso también se va a reflejar en el resultado. Se tiene que entender la política del siglo XXI, que ya no tiene que ver con la forma como se hacía política en el pasado. En este contexto, pues a partir del próximo jueves se va a reunir, después de casi 3 años de receso, el Foro de Sao Paulo, que es una organización de partidos y organizaciones democráticas y de izquierda de América Latina, que se fundó allá por 1990 en Brasil, a iniciativa del ingeniero Cárdenas y de Ignacio Lula da Silva. Son más de 30 años de historia de la izquierda en América Latina, y ahora en Sao Paulo, otra vez, no en Sao Paulo, en Brasilia, se va a hacer este encuentro del Foro de Sao Paulo. Voy a tener oportunidad de participar como MNE. Es un viaje cansado, son 15 horas de viaje, de ida y 15 de regreso, pero es importante por los temas que se van a tocar. La izquierda en América Latina vive procesos complejos y se tiene que evaluar, y nosotros tenemos que aprender lo que ha sucedido, y tenemos que aprender de lo que está sucediendo en otros países para nuestro propio proceso. Por ejemplo, las tensiones con el Poder Judicial en diversos países, como se vive en México ahora, han sido una de las causas por las cuales se han derrocado gobiernos. Eso sucedió con Dilma Rousseff en Brasil, por ejemplo. No está en México a la orden del día el que la izquierda pierda la mayoría en el Parlamento, pero en donde lo ha perdido ha sido el Parlamento el instrumento para derrocar gobiernos democráticos, como recientemente sucedió en Perú. También el bloqueo a las iniciativas, que eso sí sucedió en México, con varias reformas, la de la Guardia Nacional, la de la reforma en energía eléctrica, etcétera, impiden que los proyectos avancen. Es lo que le están haciendo a Gustavo Petro en Colombia. México hasta ahora no tiene altas tensiones con Estados Unidos, como si las tuvo o las tiene Venezuela y en otro momento Cuba. Pero no nos podemos confiar, porque tenemos que ver cómo evoluciona la elección en Estados Unidos. Veremos si un ultraderechista logra el triunfo allá en las elecciones presidenciales. Me refiero a DeSantis, porque no creo que Trump pueda competir ahora realmente, o si Biden se reelige. Eso puede influir y puede haber una modificación en la política exterior norteamericana hacia México, que no es un asunto secundario, es un asunto fundamental. Y las tensiones de Estados Unidos con algunos gobiernos en América Latina pues han provocado hasta golpes de Estado, promovidos desde Estados Unidos. Y ahí juega un rol importante la OEA. México forma parte de la geopolítica internacional y de alguna manera está ejerciendo un liderazgo entre los gobiernos progresistas democráticos de América Latina, pero al interior de los proyectos democráticos de izquierda hay contradicciones, por ejemplo, y cambios en las correlaciones de fuerzas al interior de los países. Por ejemplo, en Chile, pues Gabriel Boric critica a los gobiernos de Cuba y de Nicaragua, y además le pidió a López Obrador que le entregue la dirección a la presidenta espuria de Perú del organismo multilateral. Por otro lado, Boric al interior de su país perdió la mayoría y no pudo consolidar la nueva constitución, y hay un repunte
de la derecha pinochetista en ese proceso electoral. En Paraguay la izquierda no pudo ganar el poder, lo sigue manteniendo la derecha. El Frente Amplio en Uruguay tampoco se ha podido recuperar, pero no todo es así. En otros países, como Ecuador, pues va a haber elecciones a raíz de la caída de Guillermo Lasso y puede haber un regreso de la Revolución Ciudadana dependiendo y si se logra una candidatura de unidad. Hay que decir que la derecha no está tranquila, que ensaya modelos para hegemonizar y algunos de ellos muy autoritarios, como es el caso de El Salvador, donde el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional gobernó ese país, pero luego llegó al poder, después de un proceso complejo, Bukele, que ha puesto en práctica una política mediática, autoritaria, represiva, violadora de derechos humanos, pero que ante el hartazgo de la sociedad ha generado simpatías y ahora este Bukele pues se acaba de apuntar hacia la reelección. Y ese modelo habrá que tener cuidado porque hoy mismo se ve como en Honduras le están aplicando medidas similares a las que aplicaba Bukele a los presos comunes o de la delincuencia organizada. Nada más que en Honduras la gobernante es de las fuerzas progresistas. Hay una agenda histórica con Cuba, que sigue siendo el país que desde 1959 ahí está y que también sigue influyendo en la política internacional y cómo se va a insertar México en todo ese proceso. En fin, eso y otros muchos temas se tendrán que discutir y tienen que ver con México por el proceso que se avecina. Y a su vez, pues está la relación con China, con los BRICS, o sea, Brasil, la India, China y Asia, y desde luego con el conflicto en Ucrania y Rusia, que pudieran ser temas muy distantes, pero a todas luces no lo son, por la competencia económica internacional que se viene desarrollando y por la disputa por los mercados, la hegemonía y la dominación norteamericana. Todo esto es parte de los temas que nosotros debemos también estar discutiendo para poder entender lo que pasa en México a la luz de lo que está pasando también en el continente. Pues es una cuestión importante porque además también hay procesos novedosos. Por ejemplo, en Guatemala hubo una elección en donde se presentó una diáspora, donde el primer lugar quedó con 17%, el segundo lugar con 15%. Se van a ir a la ronda segunda. Pero la candidata que sacó el 17% es de derecha y el candidato que quedó en segundo lugar es de izquierda. Se va a polarizar, veremos si en Guatemala se abre una posibilidad para la izquierda. Como les decía, con el 98% de las mesas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala dijo que los resultados que hay son prácticamente invariables y arrojan que será la veterana candidata presidencial, Sandra Torres, y el aspirante de centro izquierda, Bernardo Arévalo, quienes volverán a competir en segunda vuelta el próximo 20 de agosto, dado que ninguno superó el 50% de votos necesarios para proclamarse ganador en primera ronda. Sin embargo, la primera opción elegida en las urnas por los guatemaltecos no fue la de Torres, sino la del voto nulo, que ascendió al 17.3%. Es decir, hay una crisis de la clase política en Guatemala. Que los votos anulados sean más que los de cualquier candidato, pues arroja que la gente no se encuentre representada por ninguna de esas opciones. Además, estas elecciones han estado envueltas en una amplia controversia y sospechas. Informes indican la presencia de diversas irregularidades durante el proceso electoral, lo que ha generado descontento y falta de confianza entre los ciudadanos. Se han reportado problemas técnicos
en el sistema de conteo de votos, lo cual ha sembrado dudas sobre la veracidad de los resultados. Quizás no sean tan impugnables los resultados de primera y segunda vuelta, porque la diferencia entre los dos primeros y los otros es mucha, pero puede ser muy complejo a la hora de la definición de la segunda vuelta. En otro tema también latinoamericano, como ya les dije, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca postularse para un segundo mandato presidencial después de haber ganado las elecciones en 2019. Esta acción ha generado controversia, ya que la Constitución salvadoreña limita a un único periodo presidencial. Sin embargo, Bukele y sus seguidores argumentan que su primer mandato no está sujeto a esta restricción debido a una interpretación legal amañada. Pues ya veremos cómo se viene desarrollando este proceso. Les queremos decir que por nuestra parte es muy importante que se acuda el próximo 1 de julio a la tarde, a las 5, al evento que con motivo de los 5 años de gobierno de la Cuarta Transformación y el informe que va a dar el presidente López Obrador. Parece que fue ayer y ya pasó un lustro y empieza un ciclo nuevo, porque a partir del 6 de septiembre pues va a haber una candidatura que pretenda sustituir a López Obrador y un presidente en funciones, y todo eso pues tendrá efectos políticos. Hay optimismo porque con todo lo que ha venido pasando se mantiene el nivel de aceptación de López Obrador en la población, más del 60% según esta casa encuestadora, Mitofsky, es mucho más elevado en otras casas encuestadoras. Ahí les mandamos lo que Mitofsky da a conocer de encuestas de esta primera etapa de las precampañas o de los posicionamientos de Claudia, de Marcelo, Adán, Fernández Noroña, Monreal y Manuel Velasco, y cómo pues se viene reflejando esta situación en lo que se aprecia. Veremos si esta apreciación de Adán Augusto pues se mantiene o si es solo una apreciación subjetiva de que se acerca a Marcelo. Ya veremos si esto, porque en otras encuestas no sucede así. Les mandamos el cuadro de abonos tácticos, equilibrios, contrapesos y mermas coyunturales. Y les insistimos en la necesidad de mantenerse trabajando en la organización del movimiento. Les urgimos a que si tienen deseos de ser candidatas o candidatos, pues hagan todo lo necesario para hacerlo, que se den a conocer positivamente, que tengan una organización fuerte que los respalde, que presenten propuestas que conciten el apoyo de la ciudadanía, que busquen identificar las demandas de la gente y encabezarlas, que promuevan el acercamiento con los jóvenes. Necesitamos que haya muchas candidatas mujeres que puedan quedar en primer lugar, que no solo se promuevan compañeros, también necesitamos asegurar muchas propuestas para tener posibilidades de ganar. Necesitamos una izquierda moderna a la altura del siglo XXI. Eso implica trabajar en las redes sociales, con los líderes de opinión, utilizar las técnicas de comunicación que ahora existen para acceder con la gente. No podemos acudir solo a los métodos tradicionales y hay que armar equipos suficientemente eficientes en todos los lugares donde las compañeras y compañeros quieran competir. Hay que tener un equipo de organización,
una estructura electoral, un equipo jurídico, entrenamiento en manejo de medios, un estudio de imagen, tener una base de datos suficientemente enriquecida con las tendencias históricas, el conocimiento de los liderazgos. Hay que hacer un plan de campaña bien pensado, hay que diseñar un lema que los identifique, un emblema, hay que generar simpatías, empatía, tiene que hacerse un esfuerzo para identificar a todos los sectores y desde luego no puede ser una campaña igual la de los Altos de Chiapas con la de Monterrey, son realidades muy distintas, entonces se tiene que identificar las características de cada lugar y también buscar la manera de establecer compromisos, relaciones, nexos. Tiene que haber un esfuerzo para que la campaña genere simpatías, empodere a los líderes y que podamos asegurar buenos resultados. Hay que prepararse bien para lograr buenos resultados y también pues hacer alianzas con sectores, grupos, sin vincularse a poderes fácticos malosos que nos puedan generar más problemas. Tenemos que mantener nuestra integridad, nuestra independencia, nuestra autonomía y ser tenaces, disciplinados, eficientes, muy trabajadores. Todos los días cuentan y esto es como una carrera contrarreloj. Estamos a ya menos de un año y entonces se necesita pues todo un esfuerzo, es como un gran maratón y hay que tomárselo en serio, quien aspire realmente a competir. Si nada más lo hacen como ir a pasear a la Alameda, pues está bien, pero como hacer ahí como ir a correr un ratito y luego ya salirse de la carrera, pues también se vale, pero no es una diversión. La disputa por el poder es algo serio, que tiene que ser profesional. Y hay pequeñas batallas que a su vez influyen en el gran resultado. Es importante ganar un municipio allá en la Sierra Sur de Oaxaca, en Recibimiento Cuauhtémoc, donde puede haber 2,000 electores, o ganar la capital de Jalisco, Guadalajara, donde hay cientos de miles de electores. Todas las batallas son fundamentales y en cada lugar se tiene que hacer un plan bien diseñado, bien estructurado y debe haber madurez, responsabilidad. Si a algunos de ustedes les corresponde el honor y la responsabilidad de ser candidatos, pues hay que cumplir y hacerlo bien. Pero si no, pues tampoco hay que enloquecer. A nadie se le va la vida porque no sea candidato o candidata. Les decía yo en la entrevista que me hicieron que hay que prepararse para ser buen candidato, pero también hay que prepararse para no serlo, que no se acaba el mundo si alguien no es candidato, porque al final de cuentas pues así va a ser, desde la presidencia, de los 6, pues nomás uno o una va a ser, y los otros 5 no, pero si se trabaja en equipo, al final todos ganamos, y no debe verse el tema solo como un asunto personal, que esa es la otra. No es esto una batalla de egos, en donde lo importante es cómo lograr que nuestro ego se satisfaga. Se trata de un proyecto, de una plataforma, de un programa de transformación social en donde a todos nos corresponde hacer un esfuerzo. Y algunos tendrán la responsabilidad de ser candidatas o candidatos, otros serán, aunque sea funcionarios, ya de gabinete, ya les tocará aunque sea ser secretarios de gobierno, ya de perdiz, o regidores, o síndicos, o senadores, o diputados. Todo trabajo es importante y no solo el trabajo se desarrolla a través de un puesto formal. A veces
el poder se puede ejercer más fácilmente sin necesidad de tener un puesto formal. Sí se actúa de manera congruente y organizada. Entonces vamos con entusiasmo, con alegría, con energía. Como dijera un día en una campaña allá el ingeniero Cárdenas, con paso de vencedores y vencedoras a lograr el éxito por el buen vivir. Así sea. Muchas gracias. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie.